presupuesto general, y otra cosa es lo que hizo México, que es tratar a la empresa petrolera con una administración más o una sección más de la administración pública. Pemex, Víctor, corregime, según lo que plantea, nunca fue una empresa, así como empresa, como tal, que es distinto al caso de Petrobras, en donde evidentemente es otro problema que se plantea en Petrobras, también ligado con la corrupción, que es un tema presente en todos los países de la América del Sur, y en donde efectivamente hay un problema de renta de los recursos primarios. El problema es cómo gestionamos esa renta, efectivamente que va a seguir no solo de la renta, estamos hablando de petróleo, pero también la renta sojera, etc. Okay. Ese es un bloque de temas. Y el segundo tiene que ver con la geopolítica, me parece súper importante. Elder lo plantea como un problema de Venezuela para América del Sur, por Brasil, pero ojo con el tema geopolítico de México, Estados Unidos y fundamentalmente creo que está pasando en Centroamérica. Y con la integración petrolera es un gran signo de interrogación. Mi pregunta va efectivamente al BP, qué es lo que piensa como empresa respecto a eso. Sí, muy buena pregunta. Yo trabajé 5 años en la OPEP y se ponía muchísimo énfasis en cómo reformar las economías de los productores de coste bajo, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos, como Kuwait, para prepararse para ese nuevo mundo. Ten en cuenta que hemos visto que la demanda de petróleo no va a crecer muchísimo, pero la oferta sí. Hay petróleo de Estados Unidos, de Brasil, entonces nosotros lo que creemos es que el mercado se va a volver mucho más competitivo en el futuro. ¿Y quién va a poder salir victorioso de este mercado más competitivo? Aquellos productores que tengan primero un coste de producción más bajo, un coste social más bajo y que tengan mayor avances tecnológicos. El coste social más bajo, básicamente, pensemos en Arabia Saudita, un país donde la renta petrolera se distribuye totalmente a la población. ¿Cómo podemos hacer que eso no pase para que un país pueda aceptar un precio más bajo, se vuelva más competitivo en ese mercado? Desarrollando políticas para diversificar la economía del petróleo, aumentar la participación privada, por ejemplo. Esas son ideas que empiezan a tomar fondo. Pero el plan de la visión 2030 de Arabia Saudita también es otro buen ejemplo. Pero es lógicamente un proceso que tarda mucho tiempo, ¿no? Cambiar una estructura de todo un país y hacer que los ciudadanos acepten un nivel de renta menor porque el mercado se vuelve más competitivo, es muy difícil de venderlo políticamente, ¿no? Entonces yo creo que es algo que lleva tiempo. ¿Elder, alguna consideración sobre renta petrolera y geopolítica? Sí, yo creo que el problema en ese momento es un poco más complicado y complejo, porque si miramos los últimos 5 años, hay cambios importantes en el nivel de precios, que obviamente implicó en cambios de estratégicos para las compañías. Llegan las decisiones que vienen del Acuerdo de París, hay cambios tecnológicos importantes, como la maturación de tecnologías nuevas, como hablamos, y que llegan ahí también para revolucionar un poco los modos de producción tradicional, etc. Entonces, la combinación de todos estos aspectos ainda está en fase de maturación desde el punto de vista de las políticas nacionales, desde el punto de vista de nuevas estrategias de las empresas. Y para nosotros, como hablé de la introducción, es muy excitante porque es un programa de trabajo muy importante. Lo que toca la renta, yo pienso que planteó bien Verónica, pero yo creo que es más amplio que eso, porque la carga fiscal no es solamente de los países productores, los países importadores tienen cargas fiscales y dependen del presupuesto de las receitas fiscales que están ahí sobre los productos petroleros, como la gasolina, etc. Entonces, el tema de la repartición de la renta no toca solamente la producción, pero sí también a todos los países, ¿no? Brasil es cada vez más dependiente, desde el punto de vista macroeconómico, de las recetas, tanto de exportación, como mostré,
pero también los royalties y de otras participaciones especiales que completan un cuadro macroeconómico de déficit público que no se consegue arreglar, cumple un papel fundamental ahí. Ahora cuando el precio del petróleo cae en Brasil, hace 30 años era una buena cosa porque era importador, cuando el precio cae hay un problema tanto desde el punto de vista de la balanza comercial como desde el punto de vista de las recetas fiscales. Sí, respecto al tema de la renta, el gobierno anterior tenía una política. La renta para los contratos petroleros con las privadas era un régimen fiscal muy liviano para compartir la renta con ellas y acelerar la exploración y producción de nuevas zonas. Digamos que hay el gobierno políticamente cede renta para que se desarrolle más la industria petrolera. Pero por otro lado, la renta de Pemex, con todos los predios de Pemex, todo lo que fue la ronda cero, como se le llevó, me llevo todo, y hay dos regímenes fiscales muy distintos. Uno que recuperó totalmente la renta de Pemex, me la llevo y con los privados la comparto. Pero no está resuelto todavía el problema ese de la renta. La renta minera, por ejemplo, hace poco las compañías casi no pagaban impuestos. Se pagan solamente impuestos por la superficie, pero no sobre el metal, el volumen en la que se extraía. Hay un ajuste, pero todavía el gobierno no tomó una postura sin recuperar parte de la renta minera en los minerales metálicos, por ejemplo. Y el otro problema de la geopolítica, yo creo que es muy interesante. A ver, Estados Unidos está planteando ser el abastecedor de Europa en términos de gas. Mientras logra desarrollar las cadenas de gas natural licuado hacia Europa y potenciar el gas ruso, México le está sirviendo como principal mercado de ventas. Entonces México se ha convertido en el primer cliente de Estados Unidos de gas natural licuado y gas natural por tubo, y además por los productos que tiene, ¿no? Recordemos que Estados Unidos está exportando 1 millón de barriles de petróleo crudo, ¿no? Que eso era inconcebible hace algunos años. Y la geopolítica completa de América del Norte, de los 3 países, es una dinámica muy distinta cuando tú te planteas América primero, ¿no? Entonces, esa confrontación con la Unión Soviética, en una nueva guerra fría, te lleva a que a México lo arrastras con el conjunto, porque la integración energética es muy fuerte y ya no te puedes desprender de ella. Y entonces esa es la nueva dinámica en la que se está México, pero que tampoco está en ninguna discusión, ¿no? Esa la vemos los académicos, pero... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estaba Gerardo, perdón, estaba la colega, sí. I think I have one question and another comment. The first is the question. I was doing a study looking for the forecast. It's for you. I was looking the forecast of because in the IDB you have actually the same question you have. So how will be the energy in the future for LAC? And it's like tricky. And you are looking how the forecast was done in the last years. And for me, what was really impressive is that you have overestimated the oil demand in the last 10 years. Always. And it's the overestimation about more than 100% of it. If you look EIA, most of the forecast. And I would like to ask you why we keep overestimate energy, oil demand in this way, because it's weird that we didn't learn the last year did it and we keep doing this. And the second question that go exactly in the same direction is about the decrease of the cost of new technologies. All the forecasts I saw, basically they assume or fixed technological cost or the cover of decreasing costs which are linear. And we know that every disruption, the big characteristic of the disruption is that the curve is logarithmic. So we have this kind of problem. And I don't know how you address it. And the third comment, it's a little bit associated with what you asked about the taxes and what we're observing in the last year. There is many countries asking how I deal with the change of tax, how I need to change the taxes to especially the countries that go into 100% renewable. It's not exactly the Mexico case, but it's the case where we need to change the tax system to deal with it. And what we're observing is that we need to have a kind of curve
to deal with it, the decrease of one and decrease of other, and there are some studies going in this direction to tackle this. So yeah, great questions. So the first one on oil demand, I think that, yeah, I agree with you. I told you I'm not a good forecaster, so, and I think that the reason why we've continuously overestimated demand is because, first of all, we didn't know that China was going to decelerate so fast, and that the economy of China was going to move so fast to the service-oriented sector. So that was something new. I don't think anybody knew. We didn't know that some countries were going to go on deep recessions. In big countries, Brazil, for example, Nigeria, Turkey. So there's a lot of macro economic uncertainty that I think weighted in terms of the oil demand forecast. And also, bear in mind that how much oil is consumed in the world depends on the oil price to start with, but it also depends on the taxes that the countries put. So when you go on to the petrol station to pump your car, around 50% of the cost that you pay goes into the taxes to your home country. So you cannot forecast what the country will do. So when the oil price went down, and we thought that the oil demand was going to go up very fast, most countries increased the tax, so which limited a little bit the increase in the additional demand that we're going to have. So I think that it's around that. And on the renewables, I think it's a great question. I mean, you have to think about the fact that why renewables are becoming cheaper. Of course, they're becoming cheaper, but you have to think about against who you're competing. In the developing world, where you have massive increase in electricity demand, it's cheaper, it's easier for renewables to get into the market, because you know that your electricity is increasing. You're competing a bit against new technology, new gas power plants or coal power plants. So the cost, you're comparing capex versus capex. Think about the fact in the OECD where your electricity demand is flat. If you want electricity to get in, you have to, first of all, wait for retirement of existing plants, or you have to wait for renewables to be cheaper, the operational cost of renewables to be cheaper than the existing thermal plants. So it really depends on where you're comparing, I think. Okay, Can I do a quick follow-up on the overestimated demand? You have to remember, if you go back to the early 2000s, we grossly underestimated demand, and that occurred then for oil. And maybe it's just sort of a lingering over-response to the mistakes we made much earlier that are carrying forward. But I mean, we haven't historically always overestimated demand. It's sort of a 10 years, 10 years. it's an oil company. Yes. I think that every time people from the corporate point of view, they try to estimate the growth that is faster maybe than what really happened at the end of the day, but it's really the point. Gerardo, ¿querés? Una última pregunta que está relacionada un poco con la pregunta que hicieron aquí y el comentario de Ron. Bueno, ahí hay una línea que es muy preocupante que dice que el petróleo va a continuar jugando un papel relevante en el futuro energético. Muy preocupante porque el panel intergubernamental de cambio climático y los acuerdos de París dicen que hay que descarbonizar el futuro energético. Las proyecciones, como se habló aquí de los organismos internacionales, son clásicas, sobreestiman demanda. BP no considera utilizar escenarios disruptivos en sus proyecciones que permitan alcanzar un objetivo de descarbonización como el IPCC o los acuerdos de París exigen, y de allí para atrás imaginar un escenario energético y petrolero distinto. Buena pregunta. Si recuerdas, Gerardo, en este gráfico mostrábamos la demanda en un escenario consistente con París. Gracias.
y tienes 80 millones de barriles diarios. Entonces, ¿qué más escenario disruptivo que ese? Jorge, perdón, París es 2.5 grados. No, más disruptivo que ese. Entonces, el mayor riesgo para las petroleras son los escenarios en los que sí se alcanzan las políticas climáticas. Ahí sí sufren más menos. Puede ser, o sea, yo no estoy negando el hecho de que en el futuro, para ser consistente con París, hay que consumir menos petróleo. Eso es claro. Lo que estoy diciendo aquí es que yo creo que tampoco es el otro extremo, es decir, tenemos que dejar de consumir petróleo hoy. No sé ustedes cómo vinieron eso es lo que dice el IPCC, no lo decimos nosotros. No, el IPCC dice que hay escenarios que son consistentes, entonces... El de abajo. Sí. No el de 80, sino el de 40. Ese es si dejamos de invertir hoy en petróleo. Si dejamos de invertir hoy en petróleo, tenemos 35 millones de barriles diarios y vamos a mandar en París 80. Entonces, yo simplemente creo que pongo los elementos para que cada uno tome su análisis, pero yo me pregunto, ¿ustedes cómo vinieron a esta conferencia? Vinieron seguramente no en bicicleta, no vinieron en taxi, vinieron en avión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta ambos lados. Todavía el mundo necesita mucha energía y el petróleo puede ser parte de la solución. Yo creo. Y de todas maneras, BP tiene un portafolio que está diversificando, está yendo a las renovables, está yendo al gas, pero creemos que en el futuro hay espacio para todos. Bueno, cerramos con esto.